todos. Entonces vamos a dar inicio pues a nuestra charla de Design Thinking y diseño centrado en el usuario para proyectos STEAM. Mi nombre es Flor Ángela Bravo, yo soy profesora de la sede de La Paz. Para los que no conocen, la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia está muy cerca de Valledupar, unos 9 kilómetros. Somos la sede más reciente de la universidad. Y uno de los 6 programas que hay allá es Ingeniería Mecatrónica, en el cual yo soy pues profesora y aplico mucho la charla de hoy, una de las asignaturas que dicto en la sede y en los proyectos que he trabajado. Entonces, un poquito quién soy yo. Yo soy ingeniera electrónica, tengo una maestría en la misma área, tengo un doctorado en ingeniería donde trabajé un poco de tecnología educativa. Mis áreas como de trabajo, pues soy profesora sobre todo en el área de robótica. Trabajo mucho la parte de educación STEM o STEAM y la parte de educación en ingeniería, es como una de mis grandes áreas de investigación. Desarrollo tecnología educativa de bajo costo y últimamente me estoy enfocando en la parte de ciencia ciudadana. Los que no conocen ese término es como brindarle herramientas a las comunidades para la toma de decisiones con datos. Entonces aquí trabajo un poco de monitoreo ambiental, perdón, aquí trabajo monitoreo ambiental. Entonces el último proyecto que hice fue el desarrollo de sondas de bajo costo para colegios, para enseñar temas de calidad del agua y del suelo. Eso es como uno de los proyectos que he trabajado. Y el día de hoy, pues les voy a hablar un poquito de eso, de Design Thinking y proyectos pues, de diseño en ingeniería. Pero pues antes necesito saber cómo quién es mi audiencia. Entonces me gustaría saber, por favor, que en el chat me cuenten si son profesores o estudiantes, si son profes pues, de qué área, si vienen de colegio o universidad, de dónde nos acompañan, si de qué región vienen, y así yo puedo también orientar la charla que voy a dictar el día de hoy. Entonces yo aquí voy a proyectar el chat, por favor, si me cuentan, por favor. Si me van contando en el chat como para saber quiénes son. Tenemos conectados 11 personas. O también pueden activar su micrófono. Así tenemos aquí conectados a Andrés, buenas tardes, Freddy, Gustavo, Henry, Julio César, Liliana, María Fernanda, para saber así orientar la charla para entonces aquí. María Fernanda, estudiante de biotecnología. Súper bien, María Fernanda, mucho gusto. Si alguien quiere también activar el micrófono, lo pueden hacer. Julio, docente de licenciatura en biología. Mucho gusto, Julio. Aquí tenemos a Henry, es docente en Pasto, ingeniero de sistemas y trabaja en especialidad de sistemas en grados 10º y 11. Súper bien, Henry. ¿Alguien más quiere contarnos? Entonces tenemos estudiantes, 2 docentes. ¿Alguien más nos quiere contar? Demos unos minuticos a ver. A los que se acaban de unir, les estoy preguntando si quieren por el chat o por micrófono, de dónde vienen, como para saber un poco y conocerlos. Aquí, Freddy dice, docente licenciado en Ciencias Sociales y estudiante de Maestría de Diseño de Espacios Virtuales. Súper, Freddy. Está en el departamento del Meta, como ven, tenemos de Pasto, del Meta, que se nos han dicho. ¿Quién más los dijo por acá? De lugares, vean, no. Listo. Bueno, yo creo que en eso ya veo que tenemos la mayoría de docentes, un estudiante y tenemos diferentes áreas. Bueno, entonces voy a dar inicio con esta información. Entonces, pues esta charla está un poco enfocada al diseño en ingeniería, al diseño de productos, desarrollo de proyectos, donde, pues, para los que no han trabajado esto, el diseño de ingeniería pues, tiene diferentes etapas. Acá les tengo como 2 modelos
que se encuentra en la literatura en artículos, pero prácticamente se inicia en identificar un problema, una necesidad. Luego que identificamos eso, pues tenemos que investigar un poco sobre el tema para entenderlo, y ahí cuando ya entendemos el problema, la necesidad, desarrollamos soluciones, una lluvia de ideas de soluciones o diferentes técnicas para generar soluciones, y de ahí uno selecciona pues la mejor solución, y empieza la construcción pues de un prototipo. No tiene que ser físico, puede ser un proceso, pero también puede ser como un producto. Y después que tengamos ese prototipo, pues lo probamos y lo evaluamos su funcionamiento. Ya cuando tengamos eso, pues casi siempre viene una etapa de comunicación, donde interactuamos con posibles usuarios, y ahí vienen las mejoras y un rediseño. Y pues ese proceso se repite. Como la segunda imagen, uno puede hacer un prototipo y darse cuenta que esa solución no es, entonces no avanzo y me devuelvo de pronto a otra etapa. Aquí en este ejemplo, se vuelve la etapa de, no, esa solución no es, hagamos otra solución, y así vamos haciendo como todo el ciclo del proyecto, y eso es como el proceso de diseño de ingeniería. Pero yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que debemos involucrar a los usuarios en el proceso de diseño? O sea, ¿por qué tenemos que involucrarlos desde las etapas finales y no ya cuando tengamos el producto? Entonces les invito aquí por el chat, voy a dar unos minuticos, por favor escriban ustedes, ¿por qué creen? ¿Por qué los debemos involucrar? Y esa es como la clave de nuestra charla de hoy, porque estamos hablando de design thinking, entonces se conecta un poco con esto. Entonces también si alguien quiere hablar puede levantar la mano, o aquí cambiar de pantalla y volver a abrir el chat. El chat aquí. Entonces, dice María Fernanda, porque son los que van al final, son los que al final van a usar el producto o servicio y van a adaptarse a sus necesidades. Exacto, entonces ahí está una situación, es que uno diseña y no, el usuario no debe adaptarse a nuestro producto, sino nuestro producto a los usuarios. Y pues es importante involucrarse en todo el proceso de ingeniería. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar algo? El usuario es el que necesita, aquí Henry nos dice, el usuario es el quien necesita resolver un problema, entonces si está involucrado en el proceso se va a tener la mejor solución posible. Claro, y esto implica, acá Julio César también dijo algo, los usuarios son los que piden nuestro servicio fuerte. Es que hay una situación, y es que imagínense ustedes que tienen un emprendimiento y sacan todo el producto, súper chévere, con un montón de funcionalidades, pero un detalle, el precio. Solo con ese dato que ustedes no investiguen, no le van a comprar el producto. O que el usuario no lo vea útil. Resuelve el problema, sí, pero los usuarios no lo ven útil, por ejemplo, que está destinado para niños y no es intuitivo para los niños. Entonces, digamos que toca hacer pruebas de que lo que uno hace, digamos que es una interfaz, entonces probar con los usuarios desde primeras etapas de diseño para ver si el niño sí es intuitivo ese producto, o sea, si cumple la parte de usabilidad. Ya creo que leí todos, listo. Entonces, voy a continuar. Otro término que surge aquí, lo que hemos hablado, es como ese diseño central del usuario. Entonces, asegura que el producto realmente resuelva las necesidades reales. No es lo que se nos ocurre a nosotros desde un laboratorio, desde la universidad o desde una empresa, porque tenemos que nosotros pues, ver si realmente el usuario considera que resuelve las necesidades. Reduce los errores y retraba, digamos, esa parte de hacemos una evaluación temprana de ideas y, digamos, no perdemos tiempo. Lo solucionamos a tiempo en vez de tener ya un producto mínimo viable y no funcione y perdamos todo un tiempo de trabajo. Mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario final es súper clave, creo que es una de las cosas más claras, y es que ellos se sienten satisfechos con la solución, cumple sus expectativas. También podemos evaluar, por ejemplo, posibles errores que comete el usuario. Uno como experto, cuando uno hace un producto, pues uno sabe cómo funciona, entonces uno cuando hace las verificaciones de funcionamiento, pues uno no le sucede esos casos que puede pasar con otras personas que lo usan. No sé, por ejemplo, ustedes hacen una interfaz que hace unos cálculos y uno sabe que el rango de temperatura está en cierto lado, pero a alguien se le ocurrió poner menos 200 y el software no tenía como esa verificación porque uno no dice que se le va a ocurrir eso. Pero a una persona se le ocurrió poner esa entrada y eso pasa. Ponen entradas y entonces ahí, digamos, si es a nivel de software, puede suceder de que no se validó eso y entonces sale un error. Lo mismo pasa
con diferentes pues, productos, o que ellos, la forma en que lo tiraron, entonces se rompió, y uno hace como esas pruebas. Entonces, pues es importante. Aumenta la aceptación y el impacto del producto o solución, permite descubrir oportunidades que los diseñadores no ven desde adentro, favorece la innovación e integrar múltiples perspectivas. Aquí, por ejemplo, cuando dice el producto que les comenté del dispositivo de monitoreo ambiental, será para niños, para jóvenes de colegios rurales. Y uno asume que todo el mundo tiene celular a veces, o que tiene pronto como diseñador, porque no ha ido de pronto donde lo van a usar, que hay internet, y porque es muy común, ya casi todo el mundo tiene celular, pero cuando uno va a se dar cuenta que realmente no es celular, entonces ahí uno dice, mi producto le faltaba una pantallita para que no dependan del celular. Bueno, también tenemos el problema de que pues el colegio tiene muy mala conectividad a internet, entonces ya no podemos hacer la opción de mandar los datos por web. Entonces así uno va adaptando el producto a las necesidades de los usuarios. Listo. Y ahora, pues la técnica, la metodología que les voy a hablar hoy es Design Thinking. Esa es una metodología que opera bajo los principios de diseño centrado en el usuario, así que puede sentarse como una estrategia pues, concreta para implementarla. Entonces yo les pregunto otra vez por el chat si conocen o han trabajado con la metodología de Design Thinking. Entonces, aquí esta metodología es levantar la manito del chat para saber cuántos de los que están conectados la conocen, han escuchado las diferentes etapas de Design Thinking o han trabajado ya. Entonces los invito, porfa, vuelvo aquí al chat, a que levantemos las manitos. En este momento tenemos 19 personas conectadas, a los que se acaban de conectar. Bienvenidos a la charla, y entonces, porfa, levanten la manito para saber cuántos de ustedes han escuchado Design Thinking. Aquí Julio César dice que no la conoce. ¿Quién más? Entonces, si la conoce, tenemos una persona que levantó la mano que sí la conoce. ¿Quién más la conoce? Manitos arriba, solo uno de los 19. Freddy tampoco la conoce. Tenemos 2 personas que sí la conocen, vamos 2 y 2. 2 que sí, 2 que no, que han manifestado. Imagino que los demás tampoco la conocen. Bueno, entonces igual cualquier pregunta, por favor, si tienen dudas, como no estoy viendo la pantalla en el chat, me pueden interrumpir, ¿listo? Bueno, entonces vuelvo aquí a la presentación. Listo. Entonces, Design Thinking es una metodología pensada mucho en desarrollar soluciones para el usuario. Se usan diferentes áreas, contextos. En este caso se les va a presentar desde diseño de productos. Tiene siguientes etapas, que es parecido al diseño en ingeniería. Pero hay una etapa que ellos resaltan mucho que se llama empatía. Viene una etapa que es definir, eso parecido a empatía, es como entender el problema, entender cuál es como el dolor, eso se usa palabra dolor mucho en emprendimiento, el dolor que tienen los clientes y yo quiero como solucionar, tú le das la píldora para que se solucione ese dolor. Viene la parte pues de definir, que es como la parte que les decía de definir cuál es realmente el problema, y luego viene una parte de idear, prototipar y probar. Entonces es muy parecido al diseño de ingeniería. Sin embargo, les vamos a dar aquí. Entonces, esas etapas de empatizar o de empatía es conocer como el cliente, el usuario, entender sus necesidades, valores y creencias. Cuando ya es definir, entonces ya es cuando pues decimos cuál es como el objetivo de lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos nosotros a abordar en el proyecto. Entonces, esa etapa la podemos agrupar como entender. Luego que ya entendemos qué es lo que vamos a hacer, entonces ya podemos generar muchas ideas. Entonces viene la parte de idear, donde buscamos como cuál sería la mejor solución a esas necesidades, a ese problema identificado. Y viene lo mismo, hacer un prototipo, viene la parte de probar con los clientes y de implementar. ¿Listo? Entonces vienen así, con clientes o usuarios. Esa es la etapa. Sin embargo, usualmente no se usa Design Thinking completo. Entonces hay unas estrategias que es, por ejemplo, se cogen unas etapas de Design Thinking y hay otras metodologías que llaman Lean. Hay una como Lean Startup, otras. Y hay otras metodologías que se llaman metodologías ágiles.
que son las que nos permiten como construir mejor el producto, de una forma más ágil. Entonces hay una metodología, no sé si han escuchado ustedes, Scrum, es una estrategia de trabajo, voy a poner aquí en Google, salir por aquí en Google, la metodología Scrum, no la vamos a ver en esta charla, que yo no me voy hasta allá, pero es una metodología que permite sacar productos muy rápido. Aquí van a ver. Es una estrategia que divide los grupos, se asignan como unos roles y en muy pocas semanas, dice de 1 a 4 semanas, se saca una funcionalidad de un producto. Entonces, digamos que esto permite lograr de forma ágil, llegar a muchas funcionalidades y lograr pues, un producto en corto tiempo. Entonces, son métodos ágiles. Entonces, ustedes van a ver. Y Lean Startup es como pivotear. Entonces, aquí tengo como una imagen de pronto que representa mejor. Entonces, vean que en Design Thinking usan hasta definir, hasta usan empatizar, definir, idear, hasta ese punto de todas las etapas que les mostré. Luego viene la otra metodología que se conoce mucho como Lean Startup, y eso se usa mucho en emprendimientos. Entonces, la idea aquí es como hacer pruebas, pivotear, y entonces uno va haciendo prototipos, pruebas con usuarios, y pues uno tiene que hacerlo muy rápido. Después se usan metodologías ágiles para crear la solución. Y en metodologías ágiles, pues uno empieza por funcionalidades. No, yo no tengo que hacer el producto con todas las funcionalidades para venderlo en el mercado. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que viene la suscripción. Entonces, uno compra un producto básico y después dice, salió una nueva funcionalidad, inscríbete acá. O ten una membresía de 1 año y vas recibiendo actualizaciones. Porque ellos empiezan con un producto básico para ver si funciona y el mercado lo acoge. Y después ya le empiezan a meter, compra este paquete premium. Entonces van metiendo más cosas al negocio. Entonces, esta es metodología aquí. Yo en esta charla, yo solo les voy a llegar hasta aquí, hasta idear. La idea es pues, cómo llegar a generar ideas. Les va a mostrar diferentes herramientas que ustedes pueden usar como docentes en sus clases o estudiantes, digamos, en los ejercicios que implica el desarrollo pues, de una solución. Entonces, bueno, aquí era como mi charla, entonces voy a entrar a estas 3 primeras fases de Design Thinking. Entonces, la fase de empatía. La fase de empatía, entonces yo les voy a asociar un poco de lo que yo hago con mi trabajo con mis estudiantes, y después pues, les pongo en detalle. Lo primero es cómo escoger el foco del proyecto, dado que pues, uno tiene como poco tiempo para hacer esto, entonces uno ideal es como centrarlo en una población o comunidad específica para que ellos puedan entender cuál es el problema. La recomendación para esto es los posibles temas, por ejemplo, para trabajar con esas comunidades son los objetivos de desarrollo sostenibles, que eso puede dar como línea a los proyectos, o sea, puede ser calidad del agua, la parte de educación de calidad, y eso hace que se pueda limitar un poco como lo que vamos a atender, y ya la población pues va a dar las problemáticas posibles. Hay diferentes estrategias, por ejemplo, para identificar actores. Ahorita les muestro un grupo de estrategias que hay, pero pues tenemos, por ejemplo, yo aplico mapas de actores. Esta estrategia me permite identificar todas las personas que son involucradas en ese problema que he detectado, en esa situación. También se conoce como mapa de stakeholders. Luego, cuando ya identifico los actores, pues me voy a enfocar en uno, que sean mis posibles usuarios. Y luego, ya cuando tengo un actor, pues vengo a una etapa como entenderlo. Si yo no selecciono algo como un actor o digamos un posible usuario para el proyecto, pues es muy difícil seleccionar quiénes va a hacer las entrevistas, las encuestas o observaciones o grupos focales. Entonces eso permite que cuando hagamos nuestro proyecto podamos enfocarlo mejor. Últimamente he probado, porque a veces en el contexto del aula es muy difícil conseguir pues actores, no sé. Tenemos un proyecto con café, entonces conseguir un cafetero puede ser difícil. Entonces, a veces en las clases, ellos tienen que hacer, pues, digamos, las entrevistas y todo, pero también usamos la inteligencia artificial. Entonces, usamos algún chat, bot que esté disponible y le damos un contexto y le hacemos preguntas. Y eso también permite a los estudiantes o a uno entender un poco más de ese posible usuario. Pero sin perder el trabajo con las comunidades, porque pues no todo lo da acá, pero es una estrategia que puede complementar este trabajo. Bueno, entonces más o menos es la estrategia de empatía, que
que he implementado, pero entonces voy a contar un poco de las herramientas que permiten esto. Entonces hay varias herramientas en Design Thinking que nos permiten. Entonces les voy a contar una primera, que es la que les mostré, el mapa de actores o stakeholders. Esta estrategia permite tener una visión general de todas las partes interesadas, personas, organizaciones y también cómo se relacionan entre ellos. Y la idea es que sean todos los interesados en ese problema o esa oportunidad, tampoco de que uno también puede tener oportunidades y trabajar. Entonces nos permite ver cómo se relaciona uno con el otro y yo digo, bueno, claro, mi problema está relacionado, por ejemplo, si tengo un ejemplo por acá, déjenme ver, sí. Entonces, mi problema puede estar relacionado con un usuario, pero realmente yo voy a atender a esta persona acá que está vinculada con él, por ejemplo. Ya les muestro un ejemplo de que en mi clase. En Internet pueden encontrar un montón de herramientas, digamos, para hacer estos mapas de stakeholders. Hay, incluso en Miro ya hay como algo prediseñado, entonces acá les muestro un ejemplo de una plantilla que uno puede bajar y trabajar. Pero generalmente pues uno puede hacer como dibujitos. Este es el caso de un proyecto que desarrollamos que era que las personas, los adultos mayores olvidaban tomarse los medicamentos. Entonces ellos empezaron a hacer como quiénes son los implicados. Entonces una entrega de una clase, entonces ellos decían, por ejemplo, que quiénes ven cómo afecta esa situación o involucrarse en el problema. Entonces está primero pues la familia, entonces la familia, los cercanos o los cuidadores de esa persona. Por ejemplo, también las casas de cuidado identifican como los más cercanos, también los profesionales de salud, digamos el médico de cabecera del adulto mayor, todos están interesados en que el adulto, pues, digamos, tome sus medicamentos, los que son y en los horarios que son, ¿listo? Pero desde ahí siguen otros actores, entonces están las EPS, ellos, los estudiantes acá decían que también de pronto centros de rehabilitación y así fueron haciendo como el gobierno, y ellos fueron como viendo todos los actores que ellos consideran en su proyecto. Y de ahí entonces ellos se enfocaron y dijeron, no, en nuestro proyecto no se va a enfocar directamente en el adulto mayor, sino una herramienta de pronto para el profesional médico, para que ayude al paciente a que no se le olvide lo que le está indicando en las fórmulas médicas. ¿Sí? Entonces ahí uno va escogiendo y la solución que yo le hago al profesional de salud es muy diferente a la solución que yo le voy a hacer a la familia o a la que le hago directamente a la persona de tercera edad. ¿Sí? Entonces digamos que son soluciones diferentes porque son usuarios diferentes. Es por eso que yo resalto que siempre debemos escoger a quién nos vamos a enfocar. Listo. Pero a veces uno puede tener varios, porque no sé si han visto que hay como algunas, escoja su rol en algunos software. Docente, instituciones, estudiantes, educadores, como que salen, entonces digamos que tienen varios usuarios, pero tienen funcionalidades para cada uno. Otra herramienta que se usa se llama mapas de empatía. Es una herramienta visual para explorar y comprender las experiencias de los usuarios. Entonces hacen las preguntas, es como le pregunta cuáles son como sus sentimientos, qué escuchan o piensan ellos, los sentimientos, qué ven, qué dicen ellos. Acá pues hay otros campos que permiten cómo entender esa persona, pero ven aquí que para poder llenar eso tengo que saber un poco específico, entonces tengo que pensar como una persona específica, un adulto mayor que vive solo, o un adulto mayor que pues vive con sus familiares, o tiene personas de cuidado. Y un adulto mayor que vive en una casa de cuidados, cada uno tiene diferentes sentimientos, lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan, entonces por eso uno tiene que escoger y hacer ese análisis de los posibles usuarios. Esto nos permite, aquí tengo un ejemplo, este era un ejemplo de unos estudiantes que hicieron un proyecto, que eran unos usuarios que tenían un galpón de gallinas. Y entonces, les va a dar un ejemplo acá, entonces ellos decían como, ¿qué piensa, digamos, los personas de acá? Entonces dicen que las enfermedades, se preocupan por las enfermedades de los pollitos, por acá se descolocaron, y todo eso salió de las entrevistas, de los trabajos que ellos hicieron, conociendo como especies clientes medio genérico. Entonces, acá decían que deben abastecer mercados locales, se motiva a unir la familia,
que escuchan ellos, que digamos la producción va mejorando cada día, por acá dice que el alimento de los pollos es más caro, que dicen, no, ellos hacen, digamos aquí uno que dice, acá, alimentan y cuidan a los pollos de varias veces al día, eso es lo que ellos dicen, no hacen, ¿listo? Que ven ellos, digamos que el espacio rural con limitaciones de agua y electricidad, lo que ellos ven, dice que ven también la parte que ya existen cuadros de tecnologías avanzadas, hay un trabajo manual sin herramientas automatizadas, digamos que ellos ven eso. Y esto permite como entender un poco el usuario y permite que nuestras soluciones se adapten mejor a eso. Entonces es otra herramienta recomendada para implementar. Hay otros que son perfiles de personas, otra estrategia que es crear perfiles ficticios y aquí yo creo que, por ejemplo, usar la inteligencia artificial ayuda a crear esos perfiles ficticios para entenderlos, pero también se usan datos reales para construirlos, o sea, de lo que ellos van a aprender en las entrevistas o algo así, van llenando esos perfiles, parecido al mapa de empatía, pues con otros campos, porque acá dice, por ejemplo, ¿qué te influencia a ti? ¿Qué te influencia a ti para, en tu día a día? Las tendencias, qué trabajos hace, cuáles son los problemas y frustraciones. Entonces acá también saca otra información que nos ayuda a entender los usuarios. Y también, pues, lo que decía en internet, pueden encontrar muchas plantillas en español y en inglés del perfil de personas. Otra estrategia se llama viaje del cliente. Esta estrategia permite como detallar el recorrido del usuario para identificar opciones de mejora para algunas soluciones. Digamos, acá muestran cómo el usuario hace todo para ir a cine o a un teatro. Entonces acá muestra como todo el paso a paso, como un storytelling del usuario, y entonces uno dice, ¿qué puedo mejorar? Y entender como la rutina del usuario, lo que hace. Esa es otra estrategia de atender las personas. Aquí hay un ejemplo también, digamos que en muestra, esa es otra forma de presentarlo, como acá se ve muy simple, pero otra forma de presentarlo es qué siente de las expectativas, la realidad, las emociones que suceden en cada una de las etapas. En este caso, el cliente quiere comprar una bicicleta, ¿listo? Entonces, a través de una aplicación. Entonces, muestran como todo en la fase que les, digamos, acá búsqueda, el precio, decide si esta bicicleta es la otra, hace el pago, le entrega una bicicleta, la usa, y de pronto viene otra compra relacionada con la bicicleta, entonces vamos a comprar accesorios, ¿listo? Y muestra toda la etapa y todo lo que podemos mejorar. Entonces, aquí abajito son las posibles mejoras, y eso es como entender una problemática y abordarla en el proyecto. Otra estrategia se llama Service Blueprints. Estas herramientas parecían la anterior, pero tiene también el fuera de escena. Aquí en el anterior, ustedes ven todo desde el punto de vista como de lo que ve el cliente. En esta, ve también lo que está detrás de escena, qué sucede fuera del cliente. Por ejemplo, aquí este cliente va a comprar simplemente un café, pero muestra todo lo que implica comprar fuera un café. Entonces, digamos que pues tiene que llegar los insumos, tienen que, no sé, prepararlo, todo lo que implica detrás, y aquí entonces uno también puede entender, identificar problemáticas y cómo mejorar esos procesos, opciones de mejora de esos procesos. Cada herramienta aplica diferente, pero todo esto no aplica para cierta problemática, pero aplica más mapas de empatía, ¿listo? Depende como del tema del proyecto que se va a trabajar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Va a ver el chat a ver que me cuenten, para no tenerlos ahí solo hablando. La primera fase es el cliente. La primera fase es entender los usuarios, Julia, exactamente. Y entender los usuarios es poder identificar cómo el problema realmente que vamos a abordar en el proyecto, ¿sí? Porque digamos que uno dice, sí, vamos a, no sé, voy a hacer un dispositivo, voy a trabajar en un proyecto de extensión. En mi proyecto yo quería como mejorar los procesos de enseñanza, pero no tenía claro qué podía como abordar yo, entonces tuve que trabajar con los profesores, con los estudiantes, entenderlos, cuál es la problemática, y ahí yo logré
digamos, enfocar más el proyecto. Eso es como, y entender de verdad sus necesidades. Y ahí yo puedo identificar lo que te decía, ellos no tienen celular, no todos, o el colegio, las políticas es ya no, hay colegios con políticas de no usar celular, entonces ya ahí se dificulta usar ese tipo de herramientas como para complementar y pues no vamos a tener plata para darles la herramienta con una tableta. Esas cosas, o tienen computadores, pero muchas veces los colegios no les funciona el USB, por ejemplo. Y entonces si vamos a conectar un dispositivo que yo haga en un colegio que no le funcione el USB, pues muy difícil. Entonces uno va entendiendo como los contextos para el desarrollo de los proyectos. Esa es como la primera parte, entender el usuario. ¿Listo? Y ahí, entonces, toca definir el problema, que es la segunda fase que viene, que es definir. Entonces, ¿qué usualmente hago en clase? Hay una estrategia, ahorita les muestro más estrategias, la que yo implemento es hacer un árbol de problemas. Un árbol de problemas, ahorita lo explico en detalle, me permite como identificar las causas que produce, digamos, ese problema y los efectos que tiene ese problema. Entonces me da una visión muy general. Como a veces uno tiene muy poco tiempo, recursos, enfocarse como ese problema que uno identifica, no alcanza el tiempo, los recursos, uno lo que hace, lo que yo hago, recomiendo es como escojamos una de esas causas y ese sería como el objetivo del proyecto. Aquí lo estoy mostrando, es este primero acá es un árbol de problemas y cuando uno lo pasa, estas causas y eso lo pasa a objetivos, entonces se convierte en un árbol de objetivos. Entonces en la clase lo que yo hago es que, listo, si está muy amplio este de acá, escojamos solo un objetivo o dos objetivos y ese sería el proyecto. Esa será como la forma. Y esto se construye de los mapas de empatía, del trabajo del usuario, porque es lo que escuchamos y de la investigación que hacemos. Entonces, digamos que está como esta parte para construirlo, pero tenemos que tener ya un trabajo previo con las comunidades y también pues entender y leer artículos y eso. Entonces, lo que hago, por ejemplo, es que les digo a los estudiantes, por favor hagamos una exploración directa con al menos 5 interesados, y a veces aquí también hacemos como el uso de la inteligencia artificial. Intento en las clases hacer como uso responsable y enseñarles a usar la inteligencia artificial. Estoy intentando promover eso, que es un gran reto ahorita en la parte de educación, pero hay que aprovechar que tiene un gran potencial. También los invito a que veamos qué pasa en el mundo, entonces, porque puede que acá tengamos el problema, pero alguien intentó solucionarlo en algún otro lado. Entonces yo les digo, investiguemos por lo menos 6 artículos de bases de datos especializadas para ver qué han hecho. Como que ellos, y les enseño cómo hacer revisión de artículos, cómo seleccionarlos, qué por título, qué por asuntos, hago un trabajo de investigación ahí. Y también eso permite ver cómo otras personas abordan el problema y si yo puedo de pronto mejorar esa solución, adaptarla a mi contexto. Entonces eso permite que ellos amplíen su visión en la lluvia. Eso ayuda mucho a la etapa de generar alternativas de solución. Y también es importante, algo que no muchas veces encuentran en bases de datos especializadas, y eso es como los saberes ancestrales, los saberes locales, que eso se consigue mucho de pronto en información, no sé, en noticias de periódicos regionales, no sé, en redes sociales, en videos, en YouTube, muchos buscan, otros gente buscan muchos videos, y eso les da como muchas ideas de cómo resolver ese problema. Entonces hacemos como un trabajo como de comprender el problema, pero aquí pues ya lo limitamos. Ya escogimos algo más chiquito, porque si seguimos algo muy amplio es muy difícil en corto tiempo generar una solución. Luego de esto, bueno, entonces antes de primera etapa les cuento otras herramientas que hay. Entonces está algo que usan mucho, es el diagrama de causa-efecto. También es conocido como espina de pescado, diagramas de Ishiwaka, que son utilizadas para, en design thinking y muchas otras, en identificar las causas y efectos de un problema. Entonces aquí, esa es una estrategia que pueden implementar. La que yo les cuento es que yo implemento ese árbol de problemas, entonces ese problema que se identificó en esa etapa de empatía, entonces aquí salen las causas directas y esa causa directa puede tener otras causas indirectas. Entonces, y también qué efectos, porque también puedo enfocar mi proyecto en un efecto que cause ese problema, no tiene que ser solo causas.
Yo tengo aquí un ejemplo, este es un ejemplo tomado de la de planeación, de Dirección Nacional de Planeación, donde explica cómo la metodología MGA. Entonces vean aquí, este ejemplo dice, bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio tal, del departamento tal. ¿Por qué? ¿Qué causas está eso? Entonces ellos identifican dos causas directas. Entonces una causa es deficientes prácticas de separación de materiales. Y la otra causa que identifican directas ineficientes espacios para la valoración de residuos sólidos, ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? Entonces vienen otras causas hacia abajo y uno puede hacer varios niveles. En este caso hay solo 2 niveles. ¿Cuál problema, o sea, cuáles son las causas de las deficientes prácticas de separación de materiales? Entonces, una es la inadecuada tradición de manejo de los residuos en la fuente, o sea, desde nuestros hogares. La otra es, por ejemplo, la inapropiado sistema de recolección de transporte, porque, por ejemplo, en mi caso, yo separo todo en mi casa, pero pues lo pongo en la basura y se lleva al mismo camión todo mezclado. Entonces, digamos que ahí se van identificando causas. Y mi proyecto, por ejemplo, puede enfocarse no en esta grande, que es bajo aprovechamiento de residuos sólidos, sino me puedo enfocar en este chiquito, que es inadecuada tradición del manejo de residuos en la fuente. Y aquí ya sale un proyecto y todo un producto, entonces tengo que enfocarlo. Entonces así puedo como limitar lo que puedo abordar. Pero también aquí uno puede ver los efectos. Entonces, este bajo aprovechamiento tiene algunos efectos como, no sé, aumento del volumen de toneladas dispuestas en el relleno. Y también puedo de pronto enfocarme en solucionar el proyecto, este problema. Bueno, ya sí. Y acá también dice, por ejemplo, el hecho de no separarlo, pues hay unas pérdidas de ingresos por ventas de materiales, porque pues yo puedo reciclar, pero si no hago esas separaciones, pues es muy difícil. ¿Listo? Y esto se puede convertir también en árbol de objetivo. Entonces vean acá, aquí dice bajo aprovechamiento de residuos sólidos y convertidos en positivos, como en objetivos convertido como en positivo, dice aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios, Y vean este abajo que dice, esto lo cambian a objetivo, el que estaba antes decía inadecuada tradición de manejo de residuos en la fuente, y como objetivo se convierte en adaptar hábitos de clasificación de residuos en la fuente. Y esto permite, digamos, seleccionar como los objetivos del proyecto. Yo ya con los objetivos puedo hacer muchas cosas. Digamos, es un avance. Es una estrategia, hay muchas formas de hacerlo, yo solo les cuento una que he implementado, he intentado pulir estos años. Lo que esto de acá se usa mucho, eso se conoce como metodología general ajustada, MGA, se usa mucho para la planificación de proyectos orientados a objetivos. Y se usa lo usan mucho en proyectos de regalías, cuando uno aplica, usa esta metodología, entonces ahí medio la he ido adaptando también en las clases. Hay otras estrategias, les voy a contar otras. Está una que se llama los 5 porqués. Esto viene como a hacerse 5 veces la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso me permite identificar las causas, en lugar de centrarme, digamos, voy bajando como cuáles son las capas para comprender de verdad cuáles son las causas de ese problema que es en el primer nivel. ¿Listo? Esa es una estrategia. Aquí hay un ejemplo que me bajé, dice, porque hay una tasa alta en los defectos de productos. Entonces aquí, pues la razón es que la máquina no está calibrada correctamente. Entonces dice, ¿por qué no está calibrada correctamente? Entonces uno empieza, bueno, porque el equipo de mantenimiento no realiza el mantenimiento preventivo a tiempo. Entonces, ¿pero por qué? Digamos. Y entonces ahí empieza a sacar los 5 porqués y así uno también puede definir en cuál de esas causas me puedo enfocar en el proyecto. ¿Listo? Y todo esto se logra porque entendí, digamos, entendí el problema. ¿Listo? Con toda esa parte de empatía logro pues identificar todo eso. Ya cuando tenemos definido qué es lo que vamos a hacer, identificamos con las comunidades, lo entendimos, ya sabemos en qué se va a enfocar el proyecto, entonces ya viene nuestra parte de idear. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas en esta etapa? ¿Cómo vamos por acá? ¿Todos bien? ¿Me confirman? María Fernanda, sí, súper. Los demás, ¿cómo vamos? Henry también, súper. Jefferson, perfecto. Listo, entonces continuemos con la última etapa. Súper, Ana María. Bueno, entonces en la fase de idear,
viene lo importante. Digamos que en ingeniería nosotros definimos mucho, trabajamos mucho con requerimientos, porque eso es lo que nos orienta el diseño de los productos. Entonces vienen requerimientos funcionales y no funcionales, eso es como que se usa mucho, eso se usa mucho a nivel de software. Los requerimientos funcionales es como esas funcionalidades. Entonces, no sé, una máquina para hacer arepas. Entonces, mi máquina hace arepas, las hace, permite que el usuario configure, por ejemplo, el ancho de la arepa, si la quiere rellena o no rellena. Todas esas son funcionalidades de la máquina, que puede seleccionar la forma de la arepa, triangular, cuadrada, redonda, esférica, no sé, digamos, todos esos son funcionamientos. Y no funcionales tienen que ver más con el uso. Entonces, es intuitiva, por ejemplo, intuitiva, que digamos que sea resistente al agua, que responda pues muy rápido, el tiempo pues digamos de desempeño, cosas que no influyen en el funcionamiento, pero sí en la experiencia del usuario. Entonces, eso es muy importante definir, porque eso me permite cómo hacer pues, todo el diseño, el producto. Restricciones del proyecto es cuánto presupuesto, eso está orientado, no sé, a cierto tipo de usuarios y digamos que ellos pueden pagar. Entonces, lo hago bajo costo o de qué valor, cuánto tiempo tengo para la ejecución del proyecto. Todos esos requerimientos, funciones, restricciones me ayudan a definir mi solución. Porque pues no, si sé que es de bajo costo, pues no puedo usar cosas muy costosas. Si sé que son, por ejemplo, en no funcionales, dije que era intuitivo para niños, pues eso ya me pone unas implicaciones. Y también si son niños, pues que no puede, digamos, el material de ser resistente, que pronto no se van a lastimar. Toda esa parte influye en los diseños de los productos. Entonces, luego de eso viene la generación pues, de las alternativas de solución. Entonces, esas alternativas están orientadas por los requerimientos. Yo lo que usualmente hago es una matriz donde tengo cada criterio de diseño. Entonces, no sé, intuitivo. O la parte funcional, funcionales y no funcionales. Y hago una lista de soluciones por cada criterio. Es una estrategia que he implementado últimamente, ha funcionado como para generar como ideas. Entonces sale una lista de soluciones. Luego de eso, he implementado en algo que se llama flor de loto, entonces les muestro las herramientas. Esa flor de loto es una modificada flor de loto, donde le digo a los estudiantes, listo. Entonces ustedes dicen que, no sé, una funcionalidad, que aquí un ejemplo de acá, de aquí en la pantalla es el del medicamento. Y entonces ellos dicen, ahí dice, el sistema debe permitir la parte de entrega, creo que, de los medicamentos de forma sencilla. Entonces yo empiezo a empezar todas las soluciones para hacer eso. Entonces, en este caso yo implemento bosquejos porque los bosquejos permiten aterrizar las ideas. Entonces aquí empiezan a hacer como los dibujitos de cómo se lo imaginan y por cada requerimiento hacen como sus dibujitos. Esa es como la estrategia. Entonces así empiezan a hacer cosas creativas. Lo chévere de eso es que después de que tengan como esas ideas, cuando yo haga mi producto, porque son diferentes alternativas de solución a ese, digamos, intuitivo, entregada de medicamentos, bueno, las funcionalidades. Ya después para crear el producto total, pues yo tengo varias estrategias. Por ejemplo, puedo combinar ideas. Entonces, de cada esquema saco una idea y creo un producto. Y uno puede sacar diferentes tipos de ideas, entonces saco ideas contrarias, digamos algo, porque es que uno se le dificulta mucho a los estudiantes a uno generar ideas. Es una limitante. Entonces, esto ayuda a incentivar y cosas que no te imaginabas surgen porque puedes poner ideas contrarias y dices, esto funciona, pero puedes decir, oye, esto es una muy buena combinación, sería algo chévere. Entonces, digamos que esta fase de idear es todo un reto. Entonces, acá una opción es combinar ideas de un concepto completo. Aquí yo les muestro algunas cosas que me ha pasado en clase con la inteligencia artificial. Y es que los estudiantes ya no están haciendo bosquejos, sino están usando la IA para que hagan los bosquejos. Entonces dicen, ay, no, hazme una solución para tal cosa. Entonces aquí les muestro unas imágenes que me han entregado mis estudiantes. Y yo les pregunto a ellos, bueno, y este botoncito, ay, me pasé, este botoncito de aquí, ¿para qué sirve? Pues como no es creado por ellos, ellos no saben la funcionalidad de ese producto. O para qué es esto, por qué esta forma. Entonces también la idea de acá los bosquejos que les muestro es que eviten usar la IA y que ellos mismos piensen y se les ocurran soluciones. Y entonces ahí uno está como con el profe ayudándoles a esa lluvia de ideas. Y aterrizarlas, algunas no son viables, otras sí. Entonces, bueno, eso es un trabajo interesante.
Generalmente, para facilitar el trabajo, yo les doy a ellos como la parte de toda una guía, como para facilitar el trabajo de los estudiantes, porque a veces somos profes con muchos estudiantes, sobre todo con grupos muy grandes, es muy difícil ser una persona. Entonces, es recomendable como darles todo el paso a paso a ellos de las actividades que corresponden a todas esas etapas aquí hasta llegar a la selección de la mejor solución. Entonces, aquí les mostré aquí como algo que implemento. Y también asignar responsabilidades. Generalmente, hago grupos grandes de 6 estudiantes, es muy difícil con 6 estudiantes, entonces una estrategia es asignarles, por ejemplo, las responsabilidades que se comprometen cada uno y cuáles son los entregables, y ellos tienen que responder, pues, digamos, guiar todo el grupo a esos productos que tienen que entregar. Bueno, entonces ahorita herramientas para esta fase ideal, yo les mostré una que implemento, pero hay muchas. Entonces una muy común es la parte de lluvia de ideas. Puede poner cualquier idea libremente, no importa que, sin juzgar ni evaluar si es buena o mala, porque eso fomenta, pues, digamos, soluciones innovadoras. Esa es una estrategia. Hay otra estrategia que es un poco más estructurada, que es el mapa de ideas. Entonces aquí ya tenemos como un mapa que parte como de algo y empezamos a desarrollarlo como por ramitas. Entonces también es otra forma de estimular las ideas. Otra estrategia que es la que yo implemento pues modificada es la flor de loto. Esta estrategia se conoce como también, es una estrategia visual para expandir las ideas. Entonces yo obligatoriamente digo, ese requerimiento, digamos, es dispensar medicamentos de acuerdo, no sé, al horario, de cosa, acá sale el requerimiento. Y todas las ideas que se ocurren para hacer eso, cómo dispensar, digamos, darle el medicamento al usuario, acá ponen todas las ideas. En mi caso, yo les pongo que hagan bosquejos, pero pues también pueden escribir solamente la idea y ya. Entonces, esta es otra estrategia, flor de loto. Scamper es otra estrategia, es un acrónimo de estas palabras de sustituir, combinar, adaptar, modificar, magnificar, ponerle otro uso, eliminar y este uso como contrario, cambiar el orden, la secuencia de los patrones. Esta es otra estrategia que sale cosas súper interesantes. Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, hay una casa y una cama. Entonces hay unas preguntas. Entonces me dice, bueno, ¿qué puede sustituir para bajar costos? ¿Qué no puede sustituir o cómo puede sustituir con un recurso? ¿Qué elementos puede sustituir para eliminar la complejidad del sistema? Entonces empieza a hacer una pregunta así, combinar. ¿Cómo puedo combinar la casa con la canoa? ¿Sí? Que puede salir, acá hay un ejemplo de cómo se combina. Entonces aquí salen como cosas que uno dice locas, pero pues de pronto hay algo interesante que de verdad funcione, porque pues a veces uno se limita mucho o ya se imagina desde el principio la respuesta, y eso pasa mucho con nosotros cuando generamos ideas, que como que llegamos con el proyecto, ya nos imaginamos la solución sin hacer todo este proceso que les estoy contando. Entonces limita mucho las posibilidades. Entonces aquí con estas estrategias pues permiten generar muchas ideas y cosas que uno no se imagina que pueden funcionar porque pues no le parece lógico una canoa con una casita. Lo mismo no puede decir como una lonchera y una patineta que podría salir. No sé, redes sociales y una lonchera. Cosas así como que eso permite combinar cosas y generar ideas. Otra estrategia que se puso incluso en diferentes etapas de design thinking se llama 6 sombreros, y es el hecho que cada participante, o sea, la idea es que pues, son grupos de 6, casi siempre grupos grandes, asuma como un sombrero y entonces empiezan a dar soluciones o analizar las soluciones tomando como unos roles. Por ejemplo, uno habla solo con hechos y cifras, otro con emociones y opiniones, otro como optimista positivo, normativo, creativo, negativo, objetivo. Y entonces asumen ese rol y entonces así pueden de pronto pues generar diferentes opciones o seleccionarlas, analizarlas desde ese sombrero. Esa es una estrategia y ya. Apenas porque tenemos algún tipito de preguntas. Con eso, pues digamos que... Ay, perdón. Me salí. Seguimos ahí. Me fui a otro Meet. Aquí.
Allá. No, aquí Y seguimos. por otro lado, yo digo, ¿dónde estoy? En mi otra cuenta. Listo, eso es como lo que quería contarles un poquito hoy de qué es Design Thinking en las primeras etapas, digamos, todas las herramientas de Design Thinking de trabajar con las comunidades. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Yo quito aquí, aprovechamos y... Yo tengo una pregunta. ¿De dónde viene el Design Thinking, doctora Flor Ángela? El origen Sí, me corchó. más o menos. Pues viene de la ingeniería, ¿cierto? Como nos dice. No, no creo que sea ingeniería, es más de generar soluciones centradas como en los usuarios, sino que aquí fue adaptado a ingeniería. Ok. Pero no le tengo, ahí sí me voy a consultar. Muchas gracias, Julio. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias. También pueden escribir por el chat. Aprovechen que tenemos 5 minuticos de preguntas. Pues yo espero que esto les sirva mucho a los proyectos que ustedes hagan, digamos que tengan en cuenta que tenemos que trabajar con los usuarios en todas las etapas del diseño para que, digamos, esos productos cumplan con las expectativas, necesidades de los usuarios. Espero que esto les sirva para que apliquen en sus contextos cada uno, desde estudiantes hasta profesores. son 5 etapas, ¿cierto? Hoy usted nos hizo énfasis en las 3 primeras. Las 3 primeras, sí. En la de empatía, la de definir y la de idear. Okay. Ya de ahí, digamos, lo que uno continúa es que ya uno hace, o sea, cuando salga toda esa lluvia de ideas y de soluciones, pues entonces uno selecciona la mejor solución, la que cumpla con todos esos criterios, digamos, requerimientos, funciones o no funciones del producto, y ahí viene la etapa ya de implementación. Entonces, lo que sea, una metodología es que uno hace una implementación y es súper recomendado es que no hagan todo el producto de una vez, sino por funcionalidades. Y hay un punto que se llama producto mínimo viable. ¿Listo? En ese producto mínimo es que ya lo pueden usar para algo, no tiene todas las funciones, pero funciona, digamos, para solucionar parte como de ese problema. Y ya de ahí uno le va agregando las funcionalidades, entonces saca la versión Pro o saca la siguiente versión del producto, del prototipo pues, que han desarrollado. Entonces, sí viene la parte de implementación. Y ahí viene pues otra etapa, toca seguir trabajando con los clientes, porque entonces uno hace un producto, todavía no sale, digamos si fuera emprendimiento, no sale al mercado, pero toca pues probarlo ahí, si funciona, si toca hacer ajustes, si nos toca devolvernos y volver a hacer otra versión, entonces ahí hay una iteración hasta que ya sale un producto que, digamos, salga al mercado o en el contexto pues, del académico, digamos, ahí en sus clases, saquemos el producto y probémoslo a ver qué dicen las personas. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un trabajo de grado en la universidad que es un sistema de clasificación de café. Las máquinas para clasificar café son muy costosas, las que clasifican el color, porque según el color del cerezo influye la calidad del café. Esas máquinas están valiendo $30,000 por encima de eso. Entonces nosotros queremos una máquina de bajo costo que usa pues visión artificial y todo, intentar pues separar el café. Intentamos desde el principio trabajar con cafeteros que nos digan como los requerimientos. Entonces ellos decían pues también digamos la tolva, cuánto tenemos que agregarle, entonces, la velocidad de clasificación o si dejamos pasar los pintones o no. Entonces ahí uno va haciendo el prototipo, ya tenemos el prototipo y tenemos que pues probarlo con usuarios, o sea, tenemos una verificación previa con usuarios, pero ya toca llevarlo a un contexto de funcionamiento real, a ver si funciona o no y hacer mejores. Igual cuando implementando, pues uno se da cuenta de que de pronto lo que se le ocurrió, esa lluvia de ideas, no, en la realidad en la implementación no funciona, entonces toca devolverse, hacer ajustes y hacer ajustes en el prototipo. Entonces ahí va un ciclo hasta que ya sale el producto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Ana María. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, profe. No, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por sacar el tiempo y enseñarnos varias herramientas de esta metodología tan útil realmente.
Entonces esperamos el otro año poderla aplicar en varios proyectos en las aulas STEAM. Muchas gracias, profe. María, gracias a todos, todas. Bueno, igual si no se pudieron registrar en la asistencia, que por ahí vi que tenían algunos problemas, pues aquí queda el registro de la reunión, entonces pues tranquilos, listo. Y pues aprovecho ya para terminar el espacio, este jueves 11 de diciembre a las 3 de la tarde tenemos la charla con los profes Carlos Eduardo Sandoval y Jairo Alexis Rodríguez del Departamento de Física, también de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, que hoy la profe nos acompaña de la sede de La Paz. Ellos nos van a explicar el origen del universo y el experimento Atlas que se realizó en el colisionador de hadrones o el acelerador de partículas del CERN que queda en Suiza, y ellos pues van a explicar esto y pues el viernes analizaremos algunos datos del experimento para explicarnos pues de dónde venimos. Entonces invitadísimos a esa charla, pendientes del WhatsApp para el registro de su inscripción y pues para el link de unirnos ese día. Entonces, muchas gracias por su tiempo y nos vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, que Hasta luego. tengan feliz tarde. Chao.